Vale, entonces, de la versión anterior, la idea era plantear desde un concept, en este caso lo que cogimos fue como un concept a partir de un 3D que encontré que me pareció interesante para dar la sesión, a unas, unas guías, ¿vale? De cómo, espera, ¿por qué esto? Vale, de cómo desde un concept empezar a separar los elementos que nos parecen interesantes por tipo de elementos para empezar a hacer la construcción de una escena. En este caso, la construcción que queríamos hacer era esto. Evidentemente, esto sería para todo un curso, no da para una masterclass. Eh, También hicimos bastante el detalle de, sobre todo, pensar cómo modelar las cosas, qué bases tener. Y con esto hicimos un pequeño set inicial que servía también como blockout y algunas piezas incluso ya servían como modelos finales, porque al final las paredes que son más o menos planas con un poquito de borde y esto tampoco necesitan mucho más, al menos para hacer las primeras pasadas, primeros planteamientos. Eh, para los que ya estuvisteis, yo he estado trabajando un poquito más, tampoco mucho, pero he trabajado un poquito más en esto para tener algo de material para hoy. Y hay algunos materiales, tengo una escena en la que tengo arrancado alguna cosita, que es lo que no dé tiempo de ver, pues os lo enseñaré directamente y ya está. Vale, entonces, la idea de hoy sería, con esos materiales que tenemos, esos assets que al final son algunos modelos, ver cómo, primero, vamos a llevar eso a Unreal. No sé muy bien la experiencia que tenéis los que estáis aquí, eh, con Unreal, con Blender, con Design, con Substance Designer. ah, si no tengo chat por ahí, me gustaría tener el chat. Antes lo tenía y se me ha ido. Ok. En el propio Zoom, ¿no? Sí, pero me la he puesto en la segunda pantalla. A ver. Sí, sí, si queréis de mientras, quien tenga algo de, bueno, comentar un poquito la experiencia que tengáis por aquí por el chat si queréis, en plan, si alguien tiene base de hacer integración o de tocar lo que son shaders y texturizado. Sí, al final tocaremos un poco desde la base y explicaré los fundamentos, ¿eh? Pero también si alguien quiere que explique algo. Yo no soy un especialista en shaders, me apaño para lo que necesito, ¿vale? Pero sí que puedo explicar alguna cosa concreta, pues Pues genial. mira, por aquí comentan una base tengo y con algunos pues algo más que experiencia y luego también un real lo que menos, pero Substance Blender y tal Ujú. sé que mucho más. Vale, genial. Vale, entonces, lo primero que haremos será, bueno, os voy a enseñar el set que teníamos. Creo que lo tendré por aquí abierto. Vale, vale, lo que hice fue en su momento tener un set en el que tenemos todos los assets que íbamos a crear, ¿vale? Como os digo, un set básico que luego cuando veáis lo que hay montado es algo base. Luego hay que vestirlo, hay que crear ya lo que sería el sabor, ¿no? de la escena. Entonces aquí veis, pues creamos pues, una ventana, una pared con ventana, que veis que de momento es sencillita porque la idea es luego ponerle un marco, entonces aquí tampoco nos interesa meterle mucho detalle. También esto, la idea de estas masterclasses es hacer las cosas rápidas, igual que la textura que haremos luego, tampoco vamos a entrar a hacer mucho detalle, muchas tal, sino que vamos a intentar hacer algo que nos dé tiempo a eh, meter esto las hechas en Real, montar un pequeñito escenario, hacer unas texturas y ver cómo hacemos los shaders para que funcionen. Vale, entonces, pero rápidamente para que tengáis un poquito lo que hicimos, vale, tenemos unas ventanas, una ventana de un piso superior, esto en el concepto que he enseñado antes, ahora están basados en esto, ¿ves? Esta ventana de aquí sería la que hemos visto ahora, la ventana de abajo, esto no lo voy a poner aquí por ahora, no sé si me va a funcionar esto. Vale, vale, esto es un borde que sería la parte arriba de los techos. En este caso, como son más complejos y no tenía tiempo de añadir estos techos más complejos, lo que hice fue un borde, porque como la vista desde abajo no se llega a ver lo que hay encima, pues tampoco me requería hacer las partes superiores. Luego, cuando se va rellenando, lo mismo. Se van creando más detalles. Entonces, vale, una pared plana, básica. Esto sería una pieza de suelo de la acera, ¿vale? La pieza curva, una ventana,
esto sería lo mismo que he visto antes, pero del primer piso. Si os fijáis aquí en el concept, lo que tenemos es que tenemos un primer piso que tiene como una especie de relieve y luego en el resto solamente tiene una marquesina. La idea es esto, de que hemos modelado una parte para poder hacer todas las partes bajas y otra para las partes altas. Lo hemos separado en dos. ¿Veis? Aquí una para el plano de la parte baja, puerta, la puerta en sí, sobre el marco de la puerta, columna y columna de la parte inferior que como veis también tiene su marquesina. Vale, entonces de esta pues ya nos vamos a ir a Unreal. Vamos a ir aquí a la biblioteca, ¿vale? Y vamos a arrancarlo, ¿vale? Vamos a hacer un proyecto nuevo. Solo va a preguntar mientras el Unreal carga. Sí. Cambia, cambia mucho, mucho lo que es la integración en Unity de este proyecto de Blender que Unreal, por ejemplo. La forma de integrar. ¿De integrar cómo? ¿Vuelve a hacer O la sea, pregunta? o sea, tu modelo 3D de Blender, si tú, Sí. ahora vamos a pasar a Unreal. Si una persona quisiera los conocimientos que coja, extrapolarlo a Unity, ¿sería similar realmente? Ah, sí, simplemente en Unreal lo que vamos o sea, Unity lo bueno que tiene es que por defecto te lee las carpetas y te lo hace una autoimports. Unreal no hace eso, entonces lo vamos a activar una cosa para que lo haga, pero sí, o sea, al final es... vale, no. O sea, hay una cosa que cambia, sería que en Unity tú vas a trabajar directamente en las carpetas del proyecto. Tú vas a coger tu FBX y lo vas a exportar a una carpeta dentro del proyecto. Entonces, Unity va a coger ese FBX, le va a generar un punto meta, que ahí va a almacenar Unity todos los detalles de ese archivo, según Unity. ¿Vale? Todas las modificaciones que tú le haces, los va a almacenar ahí. En ese sentido, tiene una parte buena a nivel organizativo, que es que tú puedes mover los archivos de Unity arriba y abajo y no pasa nada. En Unreal eso cambia. En Unreal, lo más limpio es tener todos los assets del proyecto en unas carpetas espejo. Entonces, tú solamente coges y desde Unreal importas ese FBX, ese PNG, ese lo que sea, y Unreal te crea un punto UASET, que es ese, ya directamente es un archivo como replicado del tuyo, pero que ahí mismo ya le mete toda la información dentro. Ah, Unreal no crea ningún meta de referencias, entonces lo que hace es una hard reference, ¿vale? Ahora han mejorado un poquito, porque dentro de Unreal lo hacen relativo, antes era absoluto, entonces era un desastre a la hora de cambiar de unidad o lo que sea. Si cambias el proyecto de disco duro era un desastre porque no encontraba nada. Ahora lo han hecho relativo, pero te implica que tienes que saber dónde importar las cosas bien. Porque si empiezas a mover cosas dentro de Unreal, hay un momento que hay una opción que luego os enseñaré, pero que se llama Fix a Predirectors, que es para decirle a Unreal, revisioname todo el proyecto y arregla todas las referencias rotas. ¿Vale? Porque en Real lo que hace es, si yo creo una carpeta, por ejemplo, meshes, walls, y luego digo, uno de estos archivos que ya estoy usando en una escena, lo quiero mover a otra carpeta, en la carpeta meshes, walls, level 3 por decir algo. Cuando yo muevo ese FBX, en Real, para saber dónde está eso, lo que va a hacer va a ser dejar un redirector que se llama, que es en la carpeta meshes, walls, habrá un redirector que le dirá, hey, este archivo ya no está aquí, se ha ido a esa otra carpeta. ¿Vale? Y eso se va a quedar para siempre. Eso hace que el proyecto vaya a pesar más, bueno, no mucho, pero vaya a pesar un poquito más, sobre todo también a la hora de compilar. Y luego va a ser un poco caótico, porque si tú luego quieres ordenar cosas, vas a borrar carpetas, no te va a dejar, porque hay redirectors. Mm. Aunque tú no los veas, son archivos transparentes, están ahí. Entonces, mm, eso, cuando tienes un archivo no pasa nada. Cuando tienes cientos o incluso miles que tiene que hacer redirectors, eso huele a desastre. Y suele ser un absoluto desastre porque empiezan a romperse referencias, archivos que se quedan zombies por ahí. O sea, entonces, un poquito la diferencia entre Unreal y Unity es que Unity puedes, bueno, es mucho más permisivo. Unreal tiene su forma de trabajar y tienes que adaptarte a él, si no puedes morir. Vale. Uf, eh, vale, perdona porque no es. Vamos a ver aquí una carpeta. Creo que las dos. Ahí estoy abriendo leches. Quiero verlo.
Eh, Vale, vamos a crear un six person en Blueprint. Dos, y lo vamos a meter aquí, aquí. ¿Vale? Cuando creéis un proyecto en Real, esto que pone aquí en Blueprint C++, si no tenéis programadores con experiencia o si queréis un proyecto propio verso personal, siempre Blueprint, ¿vale? Para que podáis al menos hacer algo de programación. Sí, voy a dejar starter content, no me molesta. Y create. Vale, vamos a partir de un proyecto de limpio. Vale, entonces, mientras que se abre, de cara a exportar, como habéis visto, aquí en Blender, y yo tengo todos los archivos, están colocados en cero. Cuando yo los he ido creando, los fui creando en posiciones diferentes, ¿vale? Porque iba a hacer un set entero, entonces me interesaba tenerlos como todos a la vista. En el momento en que ya los tengo planteados y voy a empezar a exportar, lo más interesante es que estén en el cero del programa. Porque si no, Unreal lo que va a entender es que si tú tienes este aquí, aunque su pivote esté en la base, Unreal va a entender que su pivote realmente está en el cero del FBX. Vale, entonces este archivo se os va a ir. Si alguien conoce una manera para que esto no pase, que me lo diga. Porque yo me estuve peleando muy fuertemente para intentar hacerlo con exportaciones, tal, y no hubo manera de hacer que funcionaran bien las escalas con la exportación. Pues para mí sigue siendo un expediente X. Te preguntan por aquí, Albert, una pregunta Sí, un poco fuera de contexto. ¿El programa vale. que usas para colocar las referencias, cuál es? PureRef, perdón, no lo he dicho. Vale, este es un programa que se llama PureRef, es gratuito, bueno, creo que tiene donación, eh, está muy bien, donat. Hay que mantenerlas. Y está súper bien, porque tú puedes coger cualquier imagen de Internet. Por ejemplo, ahora no voy a buscar el Town, ¿vale? Mismo. Yo puedo ir aquí, copiar la imagen, pegármela por aquí, ¿vale? Y es un programa que es no destructivo, porque si esta imagen es muy, o sea, yo la puedo hacer muy grande, muy pequeña, ¿vale? Simplemente porque me sirve como referencia para las otras. ¿Vale? Me puedo dejar aquí enorme y veis que simplemente va a perder calidad cuando yo me acerco. Yo la puedo hacer muy, muy chiquitita y realmente no la estoy rescalando. La puedo poner porque chiquitita, pero si yo le hago todo el zoom, va a seguir manteniendo toda la calidad. Eso está muy guay porque si puedes tener muchísimas referencias en poco espacio y ordenarlo por tamaño según la importancia y el espacio que tiene que ocupar. Es como Eh, Miro, ¿no? ¿Comentan? Como el sí, Miro. sí, es como Vale. miro. Lo que miro te da muchas más cosas que... Diagramas, es para, incluso para diseño lo puedes implementar. Esto es más para Sí, sí. artistas y referencias, sobre todo. Sí, esto es muy rápido, pesa muy poquito, se abre muy rápido y ya está. Pero sí, Miro va muy bien, de hecho está muy bueno poder tener varios tableros y esto, y sería como una versión más vitaminada. Vale, tenemos Unreal. Cuando abrimos Unreal, si hemos puesto el Starter Content, ya directamente aquí, si le damos a Play, ya vamos a poder jugar. ¿Vale? Nos podemos mover por esta escena de prueba, podemos coger un arma, podemos disparar alrededor. ¿Vale? No sé por qué el audio de este disparo siempre está altísimo. A mí me revienta los tímpanos cada vez, ¿vale? Pero bueno, nos podemos mover. La idea ahora será eliminar todo esto y en esta misma escena vamos a colocar nuestros assets, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas voy a eliminar? Básicamente voy a cargarme todo lo que sería escenario, ¿vale? Que esto lo puedo ver por aquí. Aquí tenemos el outliner, ¿vale? En el outliner tenemos todo lo que hay en escena. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, tenemos el Simulate Cubes, que todo esto son estos cubos azules. Vamos a eliminar. Playground, no me interesa. Y aquí ya tenemos pues, el cilindro que está hecho a base de varias piezas, ¿vale? Todos los bloques modulares. Pues todo esto voy a eliminar, ¿vale? Y me voy a quedar, bueno, pues esto ya está, el PlayStar sí me lo quedo, el rifle también lo quedo, ponle esto. Esto básicamente, estos archivos son del Web Partition, ¿vale? Unreal puede funcionar de varias maneras. Antes funcionaba como Unity, con escenas, en la que tú
dentro de Unreal puedes cargar escenas dentro de escenas. O sea, tú puedes tener una escena persistente, que es la que cargue otras escenas. Por ejemplo, escena de arte, escena de diseño, escena de la iluminación, FX, eh, characters, yo qué sé. Eh, y lo otro que tiene es, sobre todo, es una herramienta para mundos abiertos, que sería el World Partition. ¿Vale? World Partition lo que hace es que si tú tienes una sola escena donde todo el mundo trabaja ahí. Esto va muy bien cuando tienes un proyecto en el que estás trabajando con varios artistas más o varias gente más, varios programadores, porque antes, claro, bueno, antes, y de hecho según Go sigue trabajando así, ¿no? Cuando tú estás vistiendo un nivel, tú tienes ese nivel cogido, si estás trabajando con control de versiones, pues lo chequeas. ¿Vale? Entonces tú bloqueas ese nivel y nadie más puede trabajar. Con el Wall Partition, lo que estás haciendo es solamente editar los assets que mueves dentro de la escena. ¿Vale? Entonces, si yo tengo 25 piedras, que es la misma piedra, y yo muevo la número 22 porque la quiero un poquito más grande, ese asset va a ser el que yo voy a chequear. Pero otro artista puede estar tocando en esa misma escena un camión que hay al lado. ¿Vale? Entonces ahí es como mucho más difícil pisarse el trabajo. Entonces, bueno, simplemente depende de lo que interese para el proyecto, pues se utilizará o no. En este caso nos da igual, así que lo vamos a dejar. Un poco nos afecta en nada. Y luego vamos a dejar lighting, ¿vale? Estos son los básicos de iluminación que siempre deberían estar en las escenas, ¿vale? Tenemos la directional light, que sería el sol, la exponential height fog, ¿vale? Una niebla que nos va a dar un poco de volumen, postprocess volume, esto sería todo lo que es la parte de postproceso cuando se va a renderizar, por ejemplo, el bloom, la exposición, ¿vale? El bloom es bueno, yo iré contando si entra. Pero bueno, todo un poquito todos los postprocesos, ¿vale? Cámara, puedes tener un lens, un vignetting, ¿vale? Todas estas cosas que van por pantalla. ¿Vale? Sky Atmosphere y el Skylight, que son las dos maneras de configurar un poquito todos los rebotes de luz, la luz indirecta, el color de las sombras, ¿vale? Todo esto es lo que trabajaría con el Skylight y Sky Atmosphere. Todo esto que estoy diciendo muy rápido, todo esto es un montón de faena, ¿vale? O sea, no es algo fácil precisamente de configurar. De hecho, por eso los equipos que usan Unreal a nivel realista o esto suelen tener gente tipo, incluso gente que sepa de fotografía para que hagan iluminación puro y duro. Porque buscamos iluminaciones correctas y no es fácil, ¿vale? Conseguir ciertos resultados sí que es sencillo, ¿vale? Como por ejemplo, Unreal tiene herramientas que si yo cojo la directional light, y esto es lo que haremos hoy, y la roto, simplemente al rotarla, él va detectando que cambia la hora del día, y se hace, pues, ¿vale? Un atardecer, se hace un amanecer o se hace de noche, que aquí, ahora, básicamente, para el real de noche es absolutamente negro, ¿vale? Ahí es donde se complica también un poquito más la cosa. Eh, pero el rifle esto lo mantenemos simplemente por poder coger algo en la escena y el player está. Esto sí que lo necesitamos.